Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz de estar con ustedes. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que, bueno, es de esos que dan de qué hablar. Ya saben, de esos que te enganchan y te hacen pensar. Como bien dice el título, hoy vamos a sumergirnos en el drama de Hande, Kerem y Gamze. Sí, ese trío que tanto nos ha hecho suspirar, reír y hasta enojar. Hoy vamos a hablar de lo que podría ser el posible contacto de Hande con Kerem, después de la mudanza y, obviamente, sin dejar de lado el tema de Gamze y el drama que rodea todo esto. Prepárense porque esto va a estar bueno. Prepara las palomitas porque el chismecito viene con todo. Antes de empezar, por si eres nuevo o nueva por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al tanto de todas las novedades y de los chismecitos más jugosos. Suscríbanse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a desentrañar este misterio. Empecemos por el principio. Recordemos que la mudanza de Hande fue un tema, digamos, delicado. En ese momento todo apuntaba a que la relación entre Hande y Kerem había llegado a su fin. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas, todo alimentaba el drama. La mudanza en sí misma fue un gran paso. Significaba un cambio, una ruptura, una nueva etapa, o eso era lo que parecía a simple vista. Era el punto y final, la última pincelada en un cuadro que para muchos era una obra de arte. Sin embargo, el arte a veces necesita ser modificado. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas cambian y el tiempo pasa? ¿Cómo se siente Hande después de tomar esa decisión? ¿Se arrepintió? ¿Extraña a Kerem? Y lo más importante, ¿contactó a Kerem después de mudarse? Todas estas preguntas rondan por mi cabeza y estoy segura, también por la de ustedes. Es el dilema del corazón, el laberinto de las emociones, el juego de las apariencias. Y como buenos detectives del corazón, vamos a analizar cada pista, cada detalle, cada suspiro. Si nos basamos en las noticias, en las redes sociales, en los rumores que circulan, es muy difícil saber la verdad absoluta. Pero podemos analizar las pistas, las indirectas, las acciones de cada uno para tener una idea más clara de lo que podría estar pasando. Es como armar un rompecabezas, cada pieza es importante para obtener la imagen completa. Una de las cosas que más llama la atención es el silencio. Después de la mudanza, hubo muy poca información oficial por parte de Hande y Kerem. No hubo comunicados, no hubo explicaciones, nada. Eso en sí mismo puede ser interpretado de varias maneras. Puede significar que están tratando de mantener la privacidad, que quieren sanar la situación en privado, o que simplemente no hay nada que comunicar porque la relación ya no existe. Tal vez el silencio es el grito más fuerte. El silencio a veces esconde más secretos que las palabras. Sin embargo, el silencio también puede ser estratégico. En el mundo del espectáculo, a veces el silencio es la mejor manera de despertar la curiosidad y mantener la atención del público. El menos es más en su máxima expresión. Quizás están esperando el momento oportuno para hablar. Quizás están preparando una sorpresa. ¿Quién sabe? Podría ser un relanzamiento, una nueva serie juntos, una colaboración, las posibilidades son infinitas. La industria del entretenimiento es experta en el arte de la expectativa. Lo que sí sabemos es que las redes sociales son un campo de batalla. Y tanto Hande como Kerem son muy activos en ellas. Aunque no hay publicaciones directas sobre su relación, sí hay detalles que los fans más observadores no dejan pasar. La lupa del fandom está siempre activa, buscando cada señal, cada mensaje oculto en las publicaciones. Por ejemplo, las fotos de Hande. ¿Qué tipo de publicaciones hace? ¿Muestra melancolía? ¿Muestra felicidad? ¿Hay alguna indirecta en sus looks en los lugares que visita? ¿Predomina el negro, el blanco, los colores vibrantes? ¿Hay algún elemento recurrente que pueda ser un símbolo, una señal? Los fans analizan cada detalle, desde el filtro utilizado hasta la pose elegida. Es un trabajo de detective en toda regla. Lo mismo con Kerem. Se muestra solo. ¿Parece estar disfrutando de su soltería? ¿Hay algún guiño, alguna pista que nos indique que extraña a Hande? ¿Comparte fotos de viajes, de amigos, de trabajo?
¿Qué tipo de música escucha? ¿Qué libros lee? Todo esto es material de análisis para los fans y para los medios de comunicación. Cada like, cada comentario, cada repost se convierte en una pista vital. Y por supuesto, no podemos olvidar a Gamze. Ella es parte importante de esta historia. La relación de Kerem y Gamze ha sido, desde el principio, un tema de debate. ¿Es una amistad? ¿Es algo más? ¿Qué papel juega Gamze en todo esto? La figura de Gamze es un enigma en sí misma. ¿Es la confidente, la amiga, la posible rival? Su presencia añade una capa extra de complejidad al drama. Si Hande contacta a Kerem, ¿cómo reaccionará Gamze? ¿Sentirá celos? ¿Se sentirá traicionada? ¿O por el contrario, entenderá la situación y mantendrá una postura neutral? Gamze siempre ha sido muy discreta, pero sabemos que es una persona importante en la vida de Kerem. Su reacción será crucial para el desarrollo de la historia. En este punto quiero ser clara, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Hande y Kerem hayan vuelto a tener contacto. Pero el mundo del espectáculo es así. Los rumores, las pistas, las indirectas, todo vale. Y es precisamente eso lo que nos mantiene enganchados. Es el misterio, la incertidumbre, el constante ¿qué pasará? Ahora bien, ¿qué pasaría si Hande contactara a Kerem? ¿Cuáles podrían ser los motivos? Hay varias posibilidades. Las razones, las intenciones, los impulsos que llevan a una persona a contactar a otra después de una separación son tan variadas como las personas mismas. Posibilidad 1. Arrepentimiento sincero. Quizás Hande se dio cuenta de que cometió un error. Tal vez la distancia y el tiempo le han hecho valorar más a Kerem y darse cuenta de que lo extraña. Quizás se arrepintió de la decisión de mudarse y quiere recuperar lo que perdió. En este caso el contacto sería un intento de reconectar, de pedir perdón, de volver a empezar. Es el te echo de menos más puro y sincero. Es el deseo de enmendar el pasado y construir un futuro juntos. Posibilidad 2. Cierre de ciclo. Tal vez, Hande simplemente quiere cerrar el ciclo de una manera civilizada. Después de la mudanza podría haber quedado alguna conversación pendiente, alguna cosa por aclarar. Contactar a Kerem sería una forma de hablar, de decir adiós definitivamente y de seguir adelante cada uno por su lado. Es el cierre de un capítulo, la necesidad de poner punto final a una historia que en su momento fue importante. Es la búsqueda de la paz interior y la liberación de ataduras emocionales. Posibilidad 3. Búsqueda de apoyo. En algunos momentos, la vida nos pone a prueba. Tal vez Hande está pasando por alguna situación difícil y busca el apoyo de alguien en quien confía. Si la relación entre Hande y Kerem fue genuina y profunda, es posible que ella recurra a él como amigo, como confidente. Es la búsqueda de un hombro donde llorar, de una mano que te ayude a levantarte. Es el recuerdo de un vínculo que, a pesar de todo, sigue siendo fuerte. Posibilidad 4. Nuevos proyectos profesionales. Es bien sabido que Hande y Kerem son actores muy talentosos. Podría ser que estén trabajando en un proyecto en común, o que tengan interés en colaborar en el futuro. Contactarse podría ser por motivos profesionales, para discutir sobre posibilidades laborales. Es el negocio es negocio, la fusión de talento, la posibilidad de brillar juntos una vez más, pero esta vez, desde una perspectiva profesional. ¿Pero qué pasaría si Kerem no respondiera al contacto de Hande? Esa es otra pregunta interesante. Si Kerem decide ignorarla, eso podría significar muchas cosas. Podría ser que esté dolido, decepcionado, o simplemente que ya no siente lo mismo por ella. Podría ser que haya decidido cortar lazos definitivamente y seguir adelante con su vida. Es el silencio como respuesta, la decisión de proteger su corazón, de cerrar la puerta al pasado y abrirla al futuro. Si por el contrario Kerem respondiera al contacto de Hande, las cosas podrían tomar muchos rumbos diferentes. El camino se bifurca y las posibilidades se multiplican. Escenario 1. Reconciliación. El final feliz que todos los fans desean. Quizás, después de hablar, se den cuenta de que se extrañan, que se aman y deciden darse una nueva oportunidad. Es el y vivieron felices para siempre, la promesa de un futuro juntos, la superación de obstáculos y la celebración del amor verdadero.
Asterisco asterisco escenario 2, amistad, asterisco asterisco quizás deciden dejar atrás el pasado y mantener una amistad. Una amistad sincera, basada en el respeto y el cariño mutuo. Es el nos queremos pero no como pareja, la decisión de priorizar el bienestar de ambos, de construir un vínculo diferente pero igualmente valioso. Asterisco asterisco escenario 3, conflicto, asterisco asterisco quizás, la conversación se torne tensa, dolorosa. Los rencores del pasado salgan a la luz. La situación se complique aún más. Es el reencuentro agridulce, la herida que aún no cicatriza, la batalla de egos y sentimientos encontrados. Es el drama en su máxima expresión. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de Gamze en cualquiera de estos escenarios. ¿Cómo encajará ella en todo esto? ¿Se mantendrá al margen? ¿Intentará interferir? El drama continúa. La presencia de Gamze siempre será un factor a tener en cuenta. Su influencia, su participación, su silencio, todo jugará un papel fundamental en el desarrollo de la historia. En cuanto a Gamze, es difícil predecir su reacción. Ella siempre ha sido muy discreta y reservada. Pero como dije antes, también es una persona importante en la vida de Kerem. Si Ande intentara reconectar con él, es probable que Gamze sintiera alguna emoción. Celos, tristeza, resignación, comprensión. La respuesta de Gamze revelará mucho sobre su personalidad y sobre la naturaleza de su relación con Kerem. En resumen, la posible historia de Ande, Kerem y Gamze después de la mudanza es un tema lleno de posibilidades. El silencio, las indirectas, las redes sociales, todo alimenta el misterio. Y por supuesto, la incertidumbre es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Es el juego de las emociones, el drama de la vida real, el eterno dilema del amor y la amistad. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Ande y Kerem hayan vuelto a tener contacto. Pero la vida es así, impredecible. Y en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. La magia del cine y la televisión es que a veces la realidad supera a la ficción. Y en este caso estamos ansiosos por saber qué es lo que el destino les depara a estos tres. Antes de finalizar, quiero agradecerles a todos y a todas por ver el vídeo. Me encanta compartir con ustedes estos temas que nos apasionan. Espero que les haya gustado este análisis, esta discusión sobre la posible situación de Ande, Kerem y Gamze. Espero que se hayan divertido tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande contactó a Kerem? ¿Qué creen que pasará? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ya saben, la caja de comentarios es para ustedes. Úsenla. Compartan sus teorías, sus predicciones, sus esperanzas. Y por último pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y amigas y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Es gratis y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para mí y me motiva a seguir explorando estos temas que tanto nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y cuídense mucho. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros somos los espectadores.